Muy buenas tardes, ¿cómo están todos nuestros auditores? Que como todos los días miércoles nos escuchan acá en Radio Portales la 89.5 en nuestro gran programa Vamos Somos Chilenos. Bueno, yo como todos los miércoles, esperanzada de que mi gran amigo Héctor se conecte, que sea puntual, que cumpla, pero Héctor nuevamente me defrauda y defrauda a todos nuestros auditores, incluyendo a Marco. A pesar de que yo supe que la semana pasada me ningunearon, Marco que está en los controles, yo exijo una explicación. De hecho, dijeron que querían un cambio de panelista, que se incorporara nuestra gran Manena, y es por eso, de hecho, que Manena ya nuevamente va a estar este día miércoles por los micrófonos de Radio Portales la 89.5. Manena, ¿estás por ahí? No está Manena, no está, parece, así que le vamos a dar la cordial bienvenida a nuestro gran y querido amigo también y director de la Fundación Pacto Social, quien me reemplazó acá en la región, pero que está haciendo una increíble pega, pero además que también queremos que participe de los programas los días miércoles, Esteban Sangüesa. ¿Cómo estás, Esteban? Bien, ¿y tú, Sami, cómo estás? Aquí Oye, yo, bien. bien, bien aquí en la región, haciendo hartas cosas. Y mira quién apareció, mira quién volvió. ¿Volvió Doña Manena? Volvió ¿Volvió? Doña Manena, así que dale el Manena, pase de no nuevo. hicimos presentación, dijimos que era importante que estuvieras, que el público lo pidió, que el que está en los controles, don Marco lo pidió, que el conductor Héctor lo pidió, que todo el mundo pidió que vos siguieras participando los días miércoles y cuando te presento con ganas, con barra, doña Manena no contesta. ¿Cómo está Magdalena Barriga, directora de liderazgo de la Fundación Pacto Social? Muy bien, Samira, gracias. Perdonen el impas, pero entró una llamada que tenía que responder urgente, disculpen. Pero todo bien, ¿ustedes cómo están? ¿Cómo está el clima allá? Acá está soleado, veranito de San Juan, le dicen. Está Sí, acá rico, está rico. igual. Acá también está rico. Qué bueno saberlo, porque en la tarde-noche me tengo que ir para allá volando, porque el día jueves, bueno, me voy a ir 24 horas antes. Tal vez me podía haber ido perfectamente mañana, pero sabemos, Manena, que hay una presentación en la fundación que no es abierta al público, así que nos vamos a decir, no es algo masivo, nuestras oficinas son, bueno, mis ex oficinas, oficina de la Fundación Pacto Social, son, son bien chiquititas, pero sabemos que hay una actividad que es muy importante de algo que venimos, me quiero incluir, pero me salgo trabajando por mucho tiempo. Sabemos que mañana se va a presentar el informe de violencia, soledad y crisis de sentido, el grito silencioso de la juventud chilena, que vas a estar tú como directora social de la Fundación Pacto Social y autora obviamente del informe, la Josefina Arauz, que es investigadora del IES y la columnista, y Pablo Ceballo, investigador y especialista en crimen organizado. Yo me leí su libro Virus entre sombras, algo que tenía que ver con el crimen organizado. Manera, si lo puedes contar, ¿de qué trata este informe? Tal vez nos vamos a adelantar un poquito, pero creo que es algo importante y que puede aportar, evidentemente, para construir un mejor país. Sí, bueno, como me imagino que la Samira también le ha ido contando a nuestros auditores, nosotros llevamos un buen tiempo trabajando junto a jóvenes, llevamos 4 años, de hecho, desde el primer programa que realizamos en San Ramón, em, trabajando junto con ellos en un programa de liderazgo escolar, donde básicamente lo que nosotros hacemos es que convocamos jóvenes de una misma comuna, pero de distintos liceos, y abordamos en conjunto con ellos algún problema que ellos consideren que es el principal que les afecta como jóvenes, como grupo, y abordamos tanto sus causas como sus consecuencias durante la elaboración del programa, y terminamos con un proyecto que se haga cargo de las causas. Y lo que nos empezó a pasar es que nos dimos cuenta que los ojos de los jóvenes era una puerta de entrada a la realidad que se vive en las familias. Y muchas de las cosas que ellos nos estaban contando de cómo ellos veían los problemas y las causas que le atribuían a esos problemas, era una realidad que se vivía en las familias. Entonces, cuando tú estabas hablando con un joven de no sé, de Valparaíso, por ejemplo, respecto de esta sensación que tienen respecto de la suciedad, que los hace sentir discriminados, que hace que tengan un desapego respecto de la comuna, tú sabías que esa era una conversación que era parte de una familia, era un dolor que no solo era de este joven, sino que representaba los dolores de la familia. Entonces, nosotros con los que hicimos esto, este informe lo levantamos gracias al trabajo que hizo Valentina Huerta, que trabaja con nosotros acá en la Fundación, que se dio el trabajo de
mirar todas las conversaciones que habían en los programas que realizamos. Realizamos 20 programas en Talca, Temuco, Valparaíso y la metropolitana. Y levantamos estos distintos problemas y lo que empezamos a ver fueron ciertos patrones. Y ahí me tocó, la parte que me tocó a mí fue la sistematización y la generación de estos hallazgos, de que no solo son el compilado de lo que se habló en cada uno de los programas y en cada uno de los espacios que tuvimos, sino que las conversaciones posteriores que sostuvimos con los que lideraron esto, que fue en el caso de Valparaíso Samira, en el caso de Talca estuvimos con Constanza Gajardo, en Temuco trabajamos con Venancio Coñuepan y acá en la Metropolitana trabajamos junto a Javiera Rodríguez, que son distintas personas que han estado en la fundación y que fueron liderando estos programas. Y lo que nos dimos cuenta después de esta vuelta larga fueron 10 cosas que le estaban pasando a los jóvenes, pero que en verdad lo podemos resumir en 5 grandes conclusiones. Uno es que los jóvenes siguen esperando que los padres sean su figura de referencia, o sea, siguen viendo en los padres, en su madre, en su padre, su principal ejemplo para cómo uno se comporta. Y eso es súper llamativo, porque uno tendería a pensar que como que los cabros no pescan a los papás, eso es falso, lo están mirando siempre y se esperan de ellos que sean su principal referente, sobre todo valórico, que es algo muy importante. O sea, muchos cabros hablan de la crisis de valores y se lo atribuyen principalmente a lo que pasa con su padre, madre o la ausencia de ellos. Luego tenemos que la escuela como tal hoy día está súper desbordada y lamentablemente las dinámicas que hay en el entorno se repiten adentro de las escuelas. Estamos hablando de dinámicas de violencia, suciedad, o sea, todas las dinámicas ellos veían que la escuela era como un mini espacio de reproducción. Pero que igual sigue siendo un espacio donde uno puede proteger a los jóvenes y aglutinar a la comunidad. Antiguamente, el tejido social de las comunas en las que nosotros participábamos era muy activo respecto de lo que podía ofrecer las iglesias, de lo que podían ofrecer los clubes deportivos, de lo que podía ofrecer la municipalidad, por ejemplo, y hemos visto cómo esos espacios se han disminuido, pero la escuela sigue siendo un espacio donde las familias se vuelven a reunir. Luego tenemos y esto se habla muy poco, que el avance de la narcocultura es evidente a todos los niveles de los jóvenes. Y la narcocultura no es solo que yo quiera vender y quiera ser soldado, sino que la narcocultura es la violencia como método de validación, como identidad, la violencia como identidad. Y eso es súper preocupante, o sea, y eso de verdad está en todas partes. Y la violencia tiene formas de discriminación, tiene formas de faltas de respeto a los profesores, o tiene formas más físicas, como por ejemplo portar armas y resolver los conflictos de manera violenta. Entonces, la violencia como forma de identidad asociada a la narcocultura, y la única forma o una de las formas que nosotros creemos que se puede enfrentar eso es entregando espacios de pertenencia y sentido a los jóvenes, que se han acabado. O sea, hay pocas ofertas de sentido y pertenencia que sean tan atractivas como el narco. Em, y eso es súper desesperanzador. O sea, Isamira, me imagino que también lo que leíste en el libro, habla de esto, de que en Chile tenemos pocas ofertas para los jóvenes. En su minuto, la política fue una gran oferta para los jóvenes. Los clubes deportivos fueron una gran oferta, pero hoy día hay poco de qué agarrarse y bueno, y sumado a la crisis de la familia, el debilitamiento del tejido social, esto solo va acrecentando esta como falta de sentido de los jóvenes. Es cosa de ver las tasas de suicidio adolescente que tenemos dentro del país, los casos de violencia dentro de los establecimientos educacionales. Todo te habla de estos 3 factores que te estaba mencionando anteriormente. Luego tenemos que la única manera de enfrentar lo que está pasando, cualquiera sea el problema, es con o sea, con llamar a todos los actores del territorio. Porque muchas veces pasa que frente a problemas complejos, como por ejemplo consumo de drogas, suciedad, crisis ambiental, uno dice, que el Estado se haga cargo, aquí hace falta una política estadista para que se pueda abordar este problema. Y lo cierto es
y lo que nosotros hemos visto es que todos podemos hacernos parte responsable de los problemas que nos aquejan. Pero para eso hay que empezar a juntar a la gente, a aglutinar, a convocar en torno a proyectos, en torno a espacios de encuentro, de conversación. Y por último, te diría que el último hallazgo es el rol de la familia. Esto es sin meterse en una distinción de qué es una familia. De hecho, todas las familias son distintas. Hay familias que están compuestas como por esta visión tradicional, madre, padre, hijo, pero la mayoría de las familias tienen abuelos, primos, en una misma casa, en un mismo núcleo. Y lo cierto es que si es que no nos hacemos cargo de la realidad de las familias, es muy difícil hacerse cargo de los barrios, del entorno, de las comunidades. El primer espacio donde se forjan los vínculos y la forma de vincularse es en la familia. Y las familias hoy día están en una crisis profunda. Yo hablé primero del rol de los padres y madres. Bueno, este es el segundo pasito. Si no nos hacemos cargo de lo que está pasando al interior de la familia chilena, que hoy día está enfrentando una crisis, em, ninguna política de cualquier otra cosa va a funcionar, porque va a rebotar. Así que eso, es un poco desolador el panorama. Igual nosotros vemos cosas más positivas que las podemos ver más adelante, pero la verdad es que para nosotros ha sido, y por eso quisimos levantar la voz, porque es bien preocupante lo que nosotros vemos desde los ojos de los jóvenes, cómo ellos miran la sociedad y cómo ellos están mirando la realidad de hoy. Héctor, ¿estás por ahí? Te escuchamos muy mal. Héctor, creo que está silenciado, ¿puede ser o no? Yo creo que esto es no sé lo que pasó, pero me escuchan, ¿no? No, yo creo que fue una jugada de la Samira para no estar, que no estuviera en el programa, como estaba resentida, porque le hicimos Una súper bien. Oye, implícita. claro, fue una joda, es que le hicimos súper bien. Esteban a lo mejor no cacha, pero con la manera, yo creo que ahora vamos a ser panelistas estables de aquí hasta fin de año. Entonces, Samira no voy a hacer esto, por favor. Oye, no, ¿saben qué? Primero que todo, mis disculpas, pero la tecnología de verdad que me jugó aquí una mala pasada. Me vino a un supercomputador, dije, no, aquí va a salir bien, imagen, sonido, pero al final algo pasó, algo ocurrió. Oye, aproveché y estaba súper disciplinado porque abrí varias páginas para la pauta que teníamos hoy día, la página web de la Fundación Pacto Social y que me gustó mucho lo que hablan en la historia, porque en definitiva, eh, claro, hoy día qué organizaciones, qué instituciones buscan ser un aporte a la construcción del bienestar social de Chile a partir de una crisis, y como lo que fue el 2019, en donde efectivamente había una evidencia de falta de confianza hacia las personas, hacia las instituciones, eh, por lo que hay una desconexión entre la élite y lo que vive la gente del día a día. Entonces creo que aquí la fundación trata de ser el lazo o el eslabón de esta cadena que se encuentra, o que todos decíamos que hay un eslabón perdido en esta cadena entre la élite, entre el Estado y los ciudadanos comunes y corrientes. Así que a mí me agrada mucho que esto esté funcionando, que tengan este despliegue territorial. eh, y me gustaría saber y ahondar más un poquito a lo mejor eh, cómo los jóvenes pueden participar en esto desde las regiones, desde las provincias, más que la capital, Esteban y Malena. Esteban les puede contar a todos los que están allá cómo lo estamos haciendo. Esteban es nuestro flamante nuevo director regional. La verdad es que viene con una energía impresionante, así que se los dejo aquí para que él les cuente. Oye, qué buen pase me acaba de dar Manena. Así da gusto conectarse a la radio. Oye, Héctor, un gusto primero no había tenido la oportunidad de compartir contigo. Y nada, tal como tú mencionas, es verdad, la fundación ya hace un par de años viene haciendo un trabajo súper importante, principalmente en la reconstrucción de espacios, en la reconstrucción de confianza, fortalecer también cosas tan importantes como el diálogo entre la comunidad, entre los diversos actores. Y ahí es donde invitamos nosotros constantemente a los jóvenes a participar.
Hoy en día estamos realizando, principalmente acá en la región de Valparaíso, que es base de donde estoy liderando yo en la fundación, estamos haciendo un trabajo bien fuerte, donde estamos trabajando con escuelas, estamos trabajando con liceos y también estamos en busca de aquellos jóvenes que quizás no están en esos lugares, quizás están en clubes deportivos, quizás están en agrupaciones de arte, quizás están en otros espacios y es a quienes nosotros queremos llegar. Queremos poder conversar con ellos, escucharlos, generar lazos y al mismo tiempo generar confianza. Yo creo que ese trabajo articulado que desde la Fundación intentamos impulsar en los sectores, el que finalmente está trayendo estos buenos resultados como el que comentó Magdalena al principio. Estos resultados que quizás que mañana en la actividad se van a hablar, se van a conversar y se van a reflexionar sobre ellos. Y puntualmente lo que tú me hablas de cómo participar quizás a estos jóvenes, nosotros actualmente, ya pensando en el segundo semestre de lo que va del año, estamos pensando en trabajar en dos sectores fundamentales que consideramos clave aquí en la región de Valparaíso, principalmente en la comuna de Playa Ancha. Perdón, principalmente en la comuna de Valparaíso nos vamos a enfocar en el sector de Playa Ancha y en el sector de Rodelillo. Consideramos que son sectores importantes, sectores grandes y sectores donde hay jóvenes que quieren participar, jóvenes que quieren ser escuchados y jóvenes que tienen ganas de dar ideas, ganas de formar lazos y de recuperar y formar este pacto social que quizás se vio quebrado hace un tiempo atrás y que poco a poco se está reconstruyendo. Entonces, nosotros durante esta semana, durante estos días, estamos realizando un gran trabajo en terreno, harto despliegue. Nos estamos juntando con asociaciones, con juntas de vecinos y también estamos visitando aquellas escuelas y aquellos liceos que forman parte de estos territorios que ya te mencioné y los vamos a invitar a participar de manera voluntaria, donde vamos a impartir un curso de liderazgo comunitario, ¿ya? Y ahí el factor más importante es la voluntariedad. Jóvenes, líderes que quieran participar, que quieran ser agentes activos de cambio y al mismo tiempo que tengan ganas de dialogar. No sé, Manena, si tú quieres complementar con algo. ¿No? Creo que lo describes perfectamente y creo que ahí también lo único que es importante es, bueno, ¿por qué los jóvenes? ¿Por qué nosotros decidimos como fundación trabajar con los jóvenes? Y la verdad es que mucho se dice que los jóvenes son el futuro. Bueno, nosotros nos hemos dado cuenta que hoy día los jóvenes son el presente. Hoy día los jóvenes prota- están siendo protagonistas de algo que nos está pasando como sociedad, como puede ser lo del avance del narco y la narcocultura, pero también vemos en ellos la posibilidad de frenar esto y de recuperar lo que a nosotros como Chile nos ha caracterizado durante tanto tiempo, que fue la solidaridad. La participación, las garras, el espíritu de superación, las ganas de pertenecer, de generar como comunidades entretenidas. Durante mucho tiempo fueron los jóvenes los que ocupaban ese espacio y que le daban la vitalidad que tenían las comunidades. Entonces, nosotros sí vemos que desde los jóvenes se pueden aglutinar distintos actores. Desde los jóvenes nosotros podemos proponer un país distinto. El tema es cómo los convocamos, cómo les damos una nueva propuesta de sentido. Nosotros vemos que estamos perdiendo una generación que está siendo silenciada, más que silenciada, que se está quedando callada o que está participando a través del metaverso, como muy dentro de su propia burbuja y no están entregando todo lo que tienen para entregar, porque nosotros hemos sido testigos de la cantidad de jóvenes buenos que hay. O sea, hay una cantidad de cabros que son impresionantes, pero que por cómo se ha ido consolidando la violencia dentro de los espacios donde ellos se desenvuelven, prefieren pasar piola. Y eso es una tremenda pérdida para nosotros como sociedad. Estamos perdiendo hoy día talento joven, ganas, tienen muchas ganas de hacer cosas y por no ser capaces de entregarles espacios de pertenencia y sentido, los estamos perdiendo. Y por eso nosotros a veces nos reímos y decimos que esta es como la rebelión de los nerds, porque nosotros lo que queremos es entregarles un espacio para que esa voz, esas ganas, esa rebeldía positiva que tienen, la puedan explotar y la puedan poner al servicio de su comunidad. Manena, hay algo que nosotros lo hemos hablado harto y de hecho con Héctor yo lo he conversado mucho que tiene que ver con el crimen organizado pero, y la narcocultura. Y yo me he convencido este último tiempo que es muy difícil combatir el crimen organizado y la delincuencia y todo lo demás si uno no entiende
propiamente tal la cultura de lo que está pasando. Por ejemplo, cuando un joven entra a una banda de narcotráfico, y obviamente sabemos que tiene esto de que vive al límite, pero al máximo, teniendo probablemente auto muy joven, probablemente las mejores zapatillas, los relojes y todas las cosas que ya sabemos. Y además, y lamentablemente, si lo matan, se termina en un narcofuneral, que es algo que también lo hemos conversado, e incluso un mural. Pero acá hay algo que hace poco se aprobó un proyecto de ley que tenía que ver con que los narcofunerales iban a ser como, entre comillas, escoltados por carabineros, porque sabemos que son funerales de alto riesgo. ¿Tú cómo lo miras desde esa perspectiva? Porque a mí me pasa que si tú haces algo como eso, evidentemente le está diciendo, mira, no es algo lo que vamos a frenar, no es algo que le vamos a hacer frente, sino que por el contrario, vamos a escoltarlo. Entonces probablemente para el joven que muere y que sabe, o sea, y que sabe los riesgos que tiene, obviamente, pucha, tener un arco funeral donde probablemente van a seguir las armas, donde van a haber fuegos artificiales, donde se va a parar la ciudad y además vas a ser escoltado. Entonces, no sé cómo lo ves tú. Yo creo que es una mala noticia, la verdad es un mal proyecto de ley, porque en definitiva es algo que tenemos que hacerle frente y no como hacernos parte del problema. Pero no sé si tú tienes otra visión o qué crees que faltó o cómo se puede mejorar. Yo creo que da ahí en un punto, porque en el fondo es morir con gloria, que es lo que ellos te dicen, como morir en la gloria de, además joven, es como estos cabros a los 27 años, rock and rollero, como lo que en algún minuto fue eh, morir a los 27, lo tienen en la cabeza. Y ahí, de repente, cuando uno lo habla con los cabros, ellos mismos te dicen, como, ¿cómo le competimos a eso? ¿Cómo? Pero efectivamente veo que quienes legislan tienen poca calle, po, que es de otra cosa que hemos conversado al final. Y la fundación nace desde un momento en el que esa discrepancia fue insostenible. En el fondo, la grieta que nosotros vemos en el 2019 es porque la desconexión entre quienes vivían los problemas y quienes estaban tomando las decisiones era brutal. En el fondo, si es que uno sale y vuelve a mirar lo que fue el 2018-2019, uno ve que lo que habían eran miles de demandas no atendidas. Y quienes no estaban en la calle eran los que estaban, y contra quién era, era contra todo aquel que tuviese algún poder de tomar alguna decisión. Entonces, lamentablemente, leyes como la que tú mencionas, Samira, pone en evidencia esa discrepancia, como el no entender el componente cultural del factor del narcotráfico. Que ayer, por ejemplo, fuimos como equipo a una charla que dio un centro de estudio en el que daban el caso de Rosario, y en ningún minuto se habla respecto de por qué los jóvenes siguen estando dispuestos a cometer los delitos. Tú podés controlar los delitos, podés controlar el territorio, los podés meter a la cárcel, los podés aislar, podés hacer que los narcofuncionales sean escoltados, pero si no atiendes al factor cultural y de pertenencia que existe hoy día dentro de la juventud, es como la mala hierba, es imposible de poder sacarla si es que no la cortáis de raíz. Y esa es como la visión que yo siento que falta y que se le tiene que dar la misma importancia que la parte como de punitiva, la parte represiva, que de todas maneras es importante. Pero si tú no te haces cargo del deterioro de la familia, de las causas que yo te estaba comentando en el inicio del hallazgo, de los hallazgos, es imposible frenar el avance, porque siempre va a haber alguien dispuesto a morir en gloria, ¿cachai? Como a ser el superhéroe de su barrio, que es un narco, porque los narcos reconozcamos que hacen lo que el Estado no hace, o lo que el mercado no es capaz de entregar, o a lo que no pueden acceder, que es el colchón antiescara, que es el premio para el bingo, que es el techo al que se le salió el techo que se le voló, que es la casa para los que no lograron sacarla. O sea, hoy día el narco es un referente cultural, es alguien que yo quiero ser, no es alguien que es un bandido, es alguien que yo quiero ser. Y eso es muy peligroso. Leyes como la de escoltar un arco funeral, que yo entiendo que viene desde la buena fe de decir, oye, vamos a proteger al resto, solo como aumentan ese factor cultural referencial que tiene hoy día los grandes narcos dentro de las poblaciones. Oye, tremendo tema. ¿Eh? Fíjate que yo no puedo estar más de acuerdo.
Sí, siento que me perdí la actividad de ayer de Libertad y Desarrollo porque era muy temprano y los que vivimos aquí en regiones, salir a las 6 de la mañana cuesta de repente. Me imagino que estuvo buena, pero es en detalle el caso de Rosario. Pero fíjate que lo que ustedes dicen, en definitiva, ensalzamos la cultura narco porque le hacemos prácticamente un funeral de Estado. ¿Ah? Exacto. Si lo único que falta es que haya no sé, pues la banda municipal y le toquen, no sé, la canción de la muerte o los honores, porque en definitiva le estamos realzando esa condición cultural para que hacerlos ver y reconocer como que hicieron algo por la población, por la villa, por el sector. Entonces creo que hay una contradicción enorme que tenemos que revisarla, tenemos que darnos cuenta de eso, eh, porque los jóvenes no los podemos dejar abandonados, no los podemos dejar solos. Fíjate que les voy a contar, mientras venía bajando por Valparaíso, me venía por la avenida Argentina y me llamó mucho la atención, me golpeó un poco porque vi, habían dos jóvenes muy bien vestidos, eran como estudiantes, a pesar de que están en vacaciones, pero estaban comprando ropa usada en el mercado de la avenida Argentina. ¿Cachai? Y andaban buscando como jeans y justo me dio el semáforo en rojo. Entonces como jeans anchos, así como a la moda, pero comprándolo ahí usado en una feria libre, eh, ¿por qué no nos podemos preocupar de esos detalles, de ver qué hacemos y cómo reencantamos, cómo reconvertimos a estos jóvenes para a lo mejor también que tengan esta capacidad de poder comprar, de adquirir o de buscarle una fuente laboral que no vaya en contra de los derechos ni de la ley? Y de verdad que me golpeó, fíjate que esa imagen. Oye, estamos listos, yo creo que está buena la conversa. ¿Por qué no seguimos un ratito en el otro bloque, chiquillo? Porque creo que hay mucho más por hablar. ¿Les parece? Y nos vamos a nuestra tanda comercial. Ya, nos vemos. Buenísimo. Perfecto. Nos vemos. Ya estamos de regreso aquí en el Vamos, Somos Chilenos, conversando con Samira Chaguán, con Manena Barriga y con Esteban Sangüesa de la Fundación Pacto Social. Oye, queridos amigos y amigas, la verdad que yo les comentaba lo que veía hoy día, los jóvenes tratando de comprar cosas, de surgir, de tener emprendimientos. ¿Se acuerdan ustedes que antes del estallido, antes de la pandemia, los jóvenes, por ejemplo, trabajaban en los supermercados como empaquetadores, que les Sí. permitía juntar sus luquitas, qué sé yo, por ahí también tener una actividad acorde a su horario disponible y no toparse con el tema del estudio. De verdad que yo creo que hoy día eso también los jóvenes lo deben echar de menos porque juntaban su plata para comprarse sus cosas, algunos apoyaban a su familia con lo que ahí podían ganar, eh, pero como que nos pasaron un gol de media cancha entre que eliminaron los empaquetadores y eliminaron las bolsas de los supermercados y terminaron ganando más plata ellos. Y ahora también Eh, están eliminando, perdón, a las cajeras, porque hoy en día uno va a un supermercado todo automatizado, no hay personal, sumando también a todas las cosas que están eliminando. Y además, de verdad que es complejo. Y fíjate que yo creo que también los jóvenes se sienten un poco desolados porque los colegios, los liceos, antes actuaban como una verdadera familia. No quiero decir que hoy día no se haga, pero es más complejo porque lo que pasa aquí en Valparaíso, que está puesta en marcha el SLEP Valparaíso y ahora también el SLEP Costa Central, que toma los colegios de Viña del Mar, por ejemplo. Entonces, se puede generar un tremendo conflicto porque administrar, imagínense, Viña del Mar debe tener más de 40 colegios y liceos para un estamento nuevo que costó que entrar en funcionamiento. Entonces, ya están partiendo mal porque ya hay un problema con los descuentos de días y horas no trabajadas por un tema de un paro. Y en definitiva, ¿quiénes son los que terminan pagando los platos rotos o donde más se golpean? Son nuestros jóvenes. Son nuestros jóvenes, que antes a lo mejor habían talleres, antes habían otros quehaceres en los colegios que hoy día también se han ido eliminando y no nos hemos hecho cargo de esto por el tema de la pandemia, por el tema del estallido social eh, que se eliminaron. Yo no sé qué opinión tienen ustedes o cómo la Fundación también ha querido abordar o si tiene dentro de los proyectos
abordar estas actividades complementarias para los jóvenes para buscar el desarrollo del talento. Oye, Héctor, antes que la fundación te cuente un poquito lo que se ha hecho, que en materia de inasistencia y todo eso se han hecho cosas también, pero hay un dato interesante, que mira, un 38% de los estudiantes que pertenecen a los SLEP presentan inasistencia grave, es decir, faltaron más de un mes a clase en el año, y a eso también se suma un CIMSE alarmante en segundo medio, que la mitad de los estudiantes tiene resultados insuficientes en lectura y matemática. Y además, hay otro dato que también es muy interesante, que el Ministerio de Educación ha anunciado una reactivación educativa, pero la Contraloría reveló que los programas llegaron a menos del 20% de los estudiantes y que el gasto real fue de un 91% menor a lo comprometido. Entonces, hoy en nuestra región se está hablando el traspaso al Servicio Local de Educación. Esto es mucho más profundo, una conversa mucho más larga también, que tiene que ver con la desmunicipalización. Pero yo he hablado con muchos directores porque hay que recordar, y la Magnena y Esteban lo saben, en Valparaíso está funcionando ya el SLEP, ahora partió en Viña del Mar y en Concón partió el 1 de julio, pero los directores también consideran que los SLEP hoy han llegado un poco a burocratizar las respuestas a muchas soluciones y probablemente no lo que tenía que ver con la municipalización de los colegios, de los liceos, tenía obviamente problemas, no vamos a decir que era perfecto, yo creo que eso es un error, pero sí no se mejora esto y también como que un poco se agudiza, pero más allá de centrarnos en la conversa del SLEP, yo creo que hay algo que no es menor, que tiene que ver con la baja asistencia de los estudiantes a clase, eh, y también dónde se está poniendo el foco. El foco tiene que ir en los aprendizajes. Los directores de los colegios siempre te señalan como estamos con mucha carga administrativa y la fundación probablemente que trabaja, y yo que trabajé también con colegios, se sienten muy sobrepasados en el día a día. Su pega es muy dura, es muy intensa, hay mucha pega eh, burocrática, entonces se pierde un poco el foco con que los estudiantes mejoren obviamente los aprendizajes. Eso lo dejo sobre la mesa, les dije que yo tenía que ir en unos cinco minutitos más, pero creo que también ahí la Manena y el Esteban también pueden contar de la realidad, complementar, decir que no están de acuerdo en algunas cosas probablemente, pero creo que es un tema que hay que poner sobre la mesa, cómo ponemos a los estudiantes en el centro y no más burocracia o temas administrativos que cansa al profesor, que cansa al UTP, que cansa al inspector, eh, y se pierde totalmente el foco. Sí, yo creo que es interesante el tema de la inasistencia, se puede ver por muchos factores, pero lo que nosotros vemos es que como que se ha perdido un poco como el valor de la responsabilidad, como de que hay que ir. Y también te pasa cuando tú escuchas a las familias de por qué no mandan a los cabros, te dicen, ¿a qué lo voy a mandar? ¿A que pase algún hecho de violencia en el liceo? ¿A qué lo voy a mandar? ¿A que lo molesten? Así, además, hay una sobrevaloración de lo que pueden hacer las pantallas. Entonces, si todo lo que necesita lo puede aprender en las pantallas. Y de hecho, eso lo quería vincular, Héctor, con lo que tú mencionabas respecto de, bueno, ¿qué pasa con los talleres o con las otras ofertas? Yo creo que todavía no somos capaces de sopesar el efecto de las pantallas en nuestras familias y en nuestros jóvenes. Yo creo que las pantallas pasaron a ocupar muchos espacios que antes lo ocupaba la interacción uno a uno. Y por eso, en el fondo, las mamás tenían la necesidad de que sus cabros se quedaran hasta tarde en el colegio porque tenían que tener alguna actividad. Hoy día la pantalla usa ese espacio, jugar Play o jugar los videojuegos o estar metido en el celular, en TikTok. Para las familias, ojo que se entiende por qué es, porque en el fondo prefiero que esté en la pantalla dentro de mi casa a que esté afuera expuesto a lo que podría ser, no sé, pues, una balacera o que se están drogando en la esquina. Está perfecto, eso se entiende, pero se ha subvalorado el efecto que eso tiene en ese joven, creyendo que es algo que lo protege, lamentablemente es algo que lo pone en riesgo. Entonces yo creo que por ahí es algo que tampoco se habla, que es el efecto de la pantalla después de clase, porque se habla mucho como de que en el colegio no están en... Ya, pero después de clase, esto de la pantalla no le hace muy bien a los cabros.
Entonces yo creo que por ahí puede haber un tema. Y respecto de nuevo de lo que mencionaba la Samira con los SLEP, eso es muy cierto. O sea, y una de las demandas que tenían los directores de los colegios es que ellos no podían dirigir sus equipos por la carga administrativa que significaba, por ejemplo, la ley SEP. Poder rendir los fondos Mm. es mucha, mucha pega. Y hoy día, lamentablemente, por cómo está hecho todo el sistema cuando tú denuncias algo a la superintendencia, es el rector o el director del colegio el último responsable. Entonces, después le está ahí, además, todas las cosas como conductuales que hoy día van al alza, es el director el que se tiene que hacer cargo, tiene que entrevistar a los padres. Entonces, en el fondo, el sistema, de nuevo, tratando de mejorar algo, lo empeora. Y lo hace más difícil, más lento, más burocrático. Si nosotros queremos que los colegios vuelvan a ser esta familia protectora, los adultos del establecimiento tienen que tener tiempo disponible para ser esa persona. Si ese adulto está encargado de mandar folios, oficios a la superintendencia, o si es que está a cargo de rellenar papeles, tienen unas planillas gigantes que tienen que rellenar, es imposible que puedan cumplir el rol protector o de contención que los jóvenes necesitan hoy más que antes, porque lamentablemente hoy día se necesita más, los cabros necesitan más contención, necesitan más acompañamiento. Si es que les vamos a sacar, por ejemplo, las pantallas, bueno, tiene que haber un adulto querendón, por otro lado, o sea, amoroso, que pueda Mm. recibir eso y que los pueda acompañar en este proceso. Entonces también ahí creo que hay otros elementos. No sé, Esteban, si te gustaría complementar. Sí, por supuesto, Magdalena. De hecho, mi percepción principal se suma un poco a lo que ustedes han comentado sobre los SLEP. Y creo que los SLEP hoy en día están perdiendo una oportunidad histórica que han tenido para realmente mejorar lo que es la educación pública. Hoy en día los SLEP no están dando abasto, no están haciendo las cosas más fáciles, no están simplificando los procesos, todo lo contrario. Ahí recojo mucho lo que dice Magdalena y lo que dijo Samira sobre la burocracia, sobre la responsabilidad. Es que quizás están teniendo directores de liceos o escuelas públicas que desgastan quizás mucho tiempo en cosas administrativas y cosas que pudiesen ser mucho más sencillas. Hoy en día los liceos y las escuelas están viendo un proceso también que es súper preocupante, que es el tema de la baja asistencia escolar, baja asistencia a clase. Ahí pueden influir muchos factores, desde la desmotivación, desde quizás el no tener una motivación mayor por parte de los jóvenes, o quizás ya no existe tampoco esa visión de las familias que antiguamente se escuchaba cuando decían, no, que vaya al colegio, que vaya a la escuela porque ahí van a estar más seguros, ahí van a estar más tranquilos, ahí van a estar aprendiendo. Hoy en día es una realidad que se vive en diversas liceos y escuelas a lo largo de todo el país, es la delincuencia, son los riesgos internos que existen, son los conflictos, son la mala convivencia, son niños y niñas que van armados a veces a los establecimientos educacionales. Entonces ahí yo igual me pongo a pensar, ¿qué seguridad también están dando las escuelas? ¿Cuál es el foco? Hoy en día tampoco un profesor está pendiente todo el día de hacer su clase o de enseñar su cátedra, sino que tienen que estar preocupados de estar revisando mochilas, tienen que estar preocupados de que los chicos no se estén golpeando, tienen que estar preocupados de cosas que realmente no son atingentes para un lugar escolar, un lugar donde se va a educar, un lugar donde se va a aprender, un lugar donde se va a hacer finalmente comunidad. Entonces yo creo que hilar en estos temas desde el SLEP, desde la educación, desde los establecimientos públicos, da para una conversación mucho más profunda, una conversación que podríamos estar quizás 1 hora, 2 horas dando nuestras percepciones, pero muy a grandes rasgos yo siento que de una u otra forma nosotros, como sistema en general me incluyo, estamos fallando. Estamos fallando como sociedad y finalmente los que se ven perjudicados son el presente de Chile, como nosotros decimos, que son los jóvenes. No el futuro, sino que el presente. Un espacio donde tiene que estar diseñado para prestar cuidado, enseñanza, acompañamiento, ya no lo están haciendo. Y eso realmente genera preocupación, genera impacto, impacto en las familias, y al mismo tiempo genera que los mismos niños y las mismas niñas se vayan alejando y vayan al mismo tiempo perdiendo posibilidades quizás de construir un futuro mejor, de formarse como líderes, de proyectar, de cuidar a tu compañero al lado, a tu compañera al lado. Y no podemos finalmente nosotros como sociedad o como agentes que queremos generar un cambio en niños y en niñas, formar parte de esto y finalmente normalizar esta deserción escolar que de manera silenciosa se está metiendo en cada una de las escuelas de nuestro país.
Oye, efectivamente, tal y como ustedes lo dicen, ¿cómo nos hacemos, cómo nos hacemos cargo de preocuparnos de nuestro presente, de nuestros jóvenes? Aprovechamos de despedir a la Samira que sabemos que tiene una reunión, así que no sé si la vamos a admitir en el próximo programa, pero bueno, depende de la idea y de la programación que tenga en realidad. ¿Eh? Así que no, que te vaya bien, Samira. Oye, ¿cómo nos hacemos cargo del presente? Y yo pensaba, en definitiva, bueno, aquí el problema de la educación, primero que todo hay un tema de la desigualdad económica. Mientras más lucas tiene, a lo mejor puede optar a una mejor calidad, a una mejor comodidad para el tema de la educación. Hay un impacto, en definitiva, que nos dejó la pandemia, indudablemente. El tema de la profesionalización docente, que tal como decían, podemos hablar varios programas, pero aquí están apareciendo dos cosas que creo fundamentales. Primero, la violencia escolar, cómo la combatimos, cómo la contrarrestamos, la infraestructura y la brecha digital que tenemos con este traspaso a los SLEP se van a hacer cargo a lo mejor de una deficiencia que tenían los municipios o las corporaciones municipales o los DAM de algunos municipios y se van a tener que hacer cargo de esta deficiencia el SLEP, o sea, ya asume un tremendo problema y ellos van a tener que también ver, por ejemplo, el tema de la misma seguridad, y que ahí yo le voy a pedir a Mariana que nos pueda hablar también de esta charla que asistió ayer. Eh, bueno, nos hacemos cargo de la seguridad interna y de la seguridad externa de los colegios, los centros educacionales. Me explico en el contexto de que cómo hacemos para que no nos roben los data shows, los computadores, el mobiliario, las colaciones, los artículos de aseo de nuestros liceos y colegios, que son, digamos, hay situaciones aberrantes. Yo conocí un colegio aquí en Viña del Mar, en donde el auxiliar el día viernes en la tarde, aunque ustedes no lo crean, con una máquina de soldar, soldaba las ventanas y las puertas para que el día lunes no estuvieran las cosas ahí y no se entraran a robar. Y el día lunes llegaba este auxiliar súper comprometido porque además era queridísimo por toda la comunidad, tempranísimo con una galletera que se llama a cortar la soldadura y ahí estaban las cosas. Eso es la parte interna. Y en lo externo, ¿cómo le damos seguridad a nuestros alumnos para que vayan tranquilos, para que no vayan a ser víctimas de asalto, para que no vayan a presenciar una balacera fuera de los colegios? Y lo que más me preocupa, mis queridos amigos, Sí. es cómo nos hacemos cargo de ver esa inasistencia o esa ausencia. Porque ¿quién va a la casa para ver qué es lo que le está pasando a ese niño o niña? ¿Por qué no está yendo? ¿Tiene problemas? ¿No tiene uniforme? ¿No tiene los recursos? ¿No hay nadie que lo pueda acompañar? ¿O sencillamente está enfermo o no quiere ir más o algo pasó? Sino que nos enteramos prácticamente a lo mejor a fin de año cuando no renovó matrícula. Entonces, hay una tremenda brecha de la que el Estado no se está haciendo cargo. Y hay una generación de jóvenes que van a vivir este desazón o este desdén que está ahí presente. Y además es una generación que nace en un momento de recesión económica, o sea que tampoco es más complejo. O sea, se ha visto harto como el efecto que tiene para un joven salir a un mundo que no lo puede recibir, un mundo laboral que no lo puede recibir. Hoy día estaban dando los datos de desempleo y la verdad es que las tasas de desocupación están en el 54% comparable al 2010. O sea, está pelúa, la situación está difícil. O sea, si tú en verdad no tienes una oferta como buena de sentido y pertenencia, que es como nosotros le decimos a esto de que tengan una razón, es muy fácil que se vayan a cosas más como ilícitas. Es evidente, o sea, si es que la economía formal no me da oportunidades, bueno, tiendo hacia lo informal, ¿verdad? O sea, es bien, si con algo hay que parar la olla, si también no todo es pretensión, también hay necesidades acá. Em, y yo quería comentar que a propósito de lo que tú decías, Héctor, de la charla a la que me tocó ir ayer, fue en Libertad y Desarrollo, fue con Martín Berrier, que es el secretario de Estado de Lucha contra el Narcotráfico y la Crimen Organizado del Ministerio de Seguridad Argentina. Y ellos contaban el caso de Rosario y cómo lo habían hecho. Rosario es una ciudad puerto dentro de Argentina y tenían unas tasas de homicidio brutales y se sabía que en Rosario se estaba traficando como eh, harto, o sea, como que habían subido las tasas de tráfico y todo. Y lo que él dijo fue muy interesante porque, claro, ¿qué tiene que ver seguridad con educación? Como, ¿por qué estamos hablando de esto? Y lo que él comentaba es que si nosotros queremos
volver o queremos que la gente se pueda desarrollar y pueda vivir tranquila, pueda ir al liceo, te tienes que hacer cargo de la seguridad. O sea, hoy día una política de seguridad le pega a todos los componentes de una persona, del desarrollo de una persona. Sin seguridad no hay libertad. O sea, sin seguridad no hay ganas de salir, no hay motivación, no hay proyecto, no hay como... Es muy difícil cuando tú tienes miedo pensar en el futuro. Y eso le pega directamente a la educación. Si la educación es una promesa de futuro, es como yo te estoy preparando para cuando tú salgas de aquí, de este espacio que es la escuela. Em, y lo que ellos comentaban, bueno, él hablaba de este plan Bandera, que el plan Bandera era el que se implementó en Rosario, y era bien interesante los componentes que ellos decían, porque primero hablaban de que no se puede aplicar ninguna medida si es que no se controla el territorio. Y ahí es donde uno dice, bueno, nuestros territorios no están controlados, o sea, están controlados por los narcos, por las mafias. O sea, y ellos lo que decían era, aquí no entra ni sale ningún vehículo que no se sepa qué es lo que tiene y qué es lo que está haciendo, sobre todo vehículos más sospechosos como pueden ser motos o estos autos de alta gama. Todo eso se revisa. Después tenía ahí lo de aislar a la gente en la cárcel. Nosotros sabemos que las bandas operan desde la cárcel. Ellos tomaron medidas súper drásticas para poder aislar a los cabezas de serie de los narcotraficantes dentro de las cárceles, sin celular. Y ahí lo que hablaban era que era muy importante generar un cambio cultural, porque lo que pasaba era que tú metías a la cárcel a una de estas personas, ellos presentaban un recurso de amparo, una vez corpus o lo que sea, la figura legal, para que se les restituyeran los derechos, como por ejemplo la comunicación por celular, y se les entregaba. Entonces, en el fondo, claro, lo lograbas meter preso, pero después por el sistema judicial te decían, no, es que sabéis que puede estar, su derecho es que pueda estar comunicado por el celular, y no se veían los derechos de todas las otras personas que se estaban vulnerando, y lo que lograron fue ese como cambio cultural y que se le pusiera foco a que si es que tú entrabas por narcotraficante, aunque fuera ahí el mejor compañero de la cárcel, porque eso es lo que pasa, que en el fondo se portan bien y tienen como las buenas conductas y lo que sea, no se les restituían derechos tales como ese, sino que quedaban en aislamiento. Era tan grave el delito, es tan grave el delito que tú entras y te aíslan. Fin de la conversación. Em, Luego hablan de una coordinación de las fuerzas, y ahí es donde nosotros también como Chile tenemos harto que avanzar. La PDI, Carabineros, estaban alineados. Además, ellos pedían auxilio a las fuerzas militares, pero en el sentido, no era que hubiesen militares en la calle, sino que habían autos que ponían a disposición los militares, helicópteros que las Fuerzas Armadas ponían a disposición, buques que la Fuerza Armada ponía a disposición, siempre desde el gobierno, no operado desde las Fuerzas Armadas, sino que en el fondo no, se le pide apoyo. No es que tú digas, salen los militares a la calle, no, sino que apoyan en labores logísticas y de transporte desde las Fuerzas Armadas porque tienen un equipamiento distinto y que es comparable al nivel de fuerza que tienen tanto, lamentablemente hoy día, las bandas de narcotráfico, ¿verdad? Luego eh, implementaron un sistema acusatorio, que eso permite que, por ejemplo, si es que hay corrupción dentro de las fuerzas o dentro de la municipalidad o no sé qué, alguien pueda acusar y se protege al que acusa, porque hoy día lamentablemente pasa que si tú acusáis que hay de sapo y te hacen la vida imposible, si es que no te matan, hoy día con la extorsión, secuestro y todo, tenía esa amenaza encima para no denunciar en un caso de corrupción o de como hay tráfico. Y lo otro es el control de toda la cadena, que eso también lo encontré súper interesante. Es igualmente grave que tú mates a alguien por narcotráfico a que tú laves dinero del narcotráfico, porque en el fondo pasa que, claro, los últimos de la cadena, que son los que limpian la plata, nunca han visto una pistola, nunca han matado a nadie, pero pertenecen a una organización que sí está matando a gente. Entonces, lo que se está haciendo es un avance en la legislación para poder lograr que se igualen las penas para cualquiera que sea parte de la cadena y además perseguir a los que dan los precursores. Hoy día tú para traficar cocaína, lo que hacen es que la achican, la hacen rendir, no te venden cocaína pura, sino que te venden tusi o otros derivados, y lo que ellos hacen es que persiguen a los que venden precursores químicos para poder generar eso. Entonces, entra la coca y lo que ellos hacen es que ven todos los posibles distribuidores de los precursores químicos que permiten el microtráfico, porque es como hacer rendir lo más posible el cargamento que entra. Entonces, a mí me pareció muy interesante, pero como te comentaba, no se hace cargo de todo lo que comentamos antes, que es como el factor cultural y de por qué hay jóvenes que hoy día, a pesar de que te van a aislar en la cárcel, a pesar de que van a salir con la fuerza, a pesar de que todas las cosas, como todas estas medidas, igual están dispuestos a morir por vender.
igual están dispuestos a... entonces, claro, uno tiene que controlar el territorio y todas las cosas que él decía, pero hay otro factor, un factor mucho más humano de por qué hoy día están participando en estas bandas, porque hoy día están dispuestos a perder su vida por un gramo de coca. Igual es heavy, o sea, yo encuentro que es como muy llamativo, y si es que eso no se aborda desde el territorio, desde la escuela, desde la sociedad completa, es porque nosotros no podemos hacer nada en el uso de la fuerza, nosotros como sociedad. Yo no estoy de acuerdo con que nos empecemos a armar o que organicemos patrullaje de vecinos, no. Nosotros preocupémonos de tener una oferta para los jóvenes, nosotros preocupémonos que quizá lo más rentable para la empresa no es tener empaquetadores, pero lo más rentable para la sociedad es tener empaquetadores, porque así ellos pueden trabajar y no tienen que recurrir a vender. Entonces quizás sí vamos a perder un poco, pero lo que ganamos es mucho más. El beneficio social es tremendo. Lo que pasa es que aquí no han querido entender algunas autoridades que en definitiva estos jóvenes que están siendo tentados por el crimen organizado, por la narcocultura, por las bandas, o por el gallo que vende droga en la esquina, es que le está entregando una herramienta de vida, le está entregando decir, mira, esta es una actividad comercial que te va a lucrar y que con esto voy a poder vivir. Entonces, y en definitiva, esta gente entiende eso como su esperanza de vida dentro de la sociedad, porque no tiene ninguna otra puerta que golpear, no tiene ninguna otra puerta o otra mano que lo pueda ayudar a salir de esto. Y eso es lo que no hemos querido entender como sociedad. Yo creo que los diagnósticos ya sobran, están en todos los colores y en todos los idiomas, pero no los queremos aplicar. Por eso que a mí me pareció súper interesante este plan de Rosario, porque primero era una ciudad con las características demográficas y espaciales urbanas que conocemos, que además estaba amagado por el crimen organizado, la delincuencia, y aquí, ¿qué es lo que se plantea en definitiva? Recuperar el control territorial para reducir los delitos y los homicidios. Y además algo que tampoco, claro, que es innovador, pero que es coordinar las fuerzas federales y provinciales bajo qué? Bajo un mando unificado. ¿Ya? A lo mejor lo podríamos aplicar en Antofagasta, tal vez. Ya, desmantelar búnker, puntos de droga, reforzar la presencia del Estado. Y aquí tenían unos componentes clave, que era reducir armas ilegales, protección y respaldo a las fuerzas de seguridad, esta creación de este comando unificado que comentabas tú, Manena, y la participación de las fuerzas federales, Gendarmería, la Policía Federal, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, el control penitenciario. ¿Y por qué no lo aplicamos nosotros aquí en ciudades que están amagadas por la delincuencia? Será muy difícil si además ponemos una frontera en el norte porque convengamos todos que la droga llega por algún medio aquí en la región y puede llegar, ¿no es cierto?, por vía terrestre más que aérea tal vez. Bueno, probemos, pues, ¿cómo no? Hoy día tenemos un Ministerio de Seguridad que se ha ido en nombramiento en titulares de prensa, pero no en lo operativo, en lo sustancial. Entonces, no tenemos hoy día cómo salir o revertir de estas cosas en nuestra sociedad. Por lo tanto, ahí está el llamado a que nosotros podamos ver cómo como sociedad enfrentamos esto. Tal cual. Es un, es desolador, pero yo creo que todavía hay esperanza, estamos a tiempo. Todavía hay esperanza. Oye, se nos pasó volando la hora. Una vez más, Magdalena, te quiero agradecer que te hayas podido conectar y que estés con nosotros. Siempre es un agrado poder estar con la Fundación y los micrófonos de la radio, nuestro programa están abiertos. Esteban, la mejor de las bienvenidas y cuente con todo nuestro apoyo para lo que usted necesite aquí. Vamos a estar alineados y ahí al lado suyo para que sea éxito su gestión. Así que, mis queridos amigos, les mando un gran abrazo y nos estamos viendo y encontrando muy pronto. Chao, chao. Chao, un abrazo, Chao, estén bien. gracias. Gracias.